cambiando de estado. Puede pasar pues a la forma líquida, a la forma de gas o vapor. Y puede retornar nuevamente pues a sus estados iniciales, ¿no? Los cambios de estado de agregación son cambios físicos, ¿no? Que se producen por absorción o liberación de energía. O sea, ocurren por calentamiento o enfriamiento de los cuerpos, ¿no? O sea, un cuerpo va a cambiar de estado si se le calienta o si se enfría, ¿no? Pero para cuerpos puros. O sea, el cambio de estado se da solamente para cuerpos puros, ¿no? Si tenemos una mezcla y lo calentamos, por ejemplo, la mezcla como no es pura, no va a pasar en conjunto pues a otro estado, ¿no? Primero va a pasar un componente, luego otro componente, luego otro componente y así, pero toda la mezcla no pasa de forma pues directa, ¿no? O cambia de estado. Lo hacen por componentes, porque los únicos que cambian son los componentes puros. Es como si a ustedes le preguntaran, ¿no? O sea, tenemos una manzana, por ejemplo, ¿no? La manzana tiene apariencia sólida, pero no significa, jóvenes, que sea un sólido, ¿no? Porque la manzana no es una sustancia, pues, ¿no? O sea, no es material puro. La manzana está formado por varios componentes, ¿no? Tiene agua, ¿no? Que es un líquido, tiene pues azúcares, que son sólidos, tiene pues proteínas en forma de fibras, ¿no? Y así. Si ustedes calientan la manzana de forma conjunta no va a pasar pues de estado, ¿no? O sea, no va a cambiar de estado. El calentamiento hace pues que el agua primero se evapore, los otros componentes cambien y así. O sea, los cambios de estado solamente están para materiales puros, ¿no? Sería absurdo pensar, jóvenes, que si tenemos manzana sólida, podemos tener manzana líquida, ¿no? No, no se puede dar, ¿no? O manzana gaseosa, ¿no? No se puede dar, ¿no? Porque la manzana en su conjunto no va a pasar, pues, de cambio de estado. Sus componentes lo van a hacer uno por uno. En estos cambios de estados se modifican las fuerzas de atracción y repulsión, ¿no? Así que la distancia entre las partículas que conforman los cuerpos, ¿no? O sea, las partículas se van a ir separando. Y al separarse, pues, la apariencia del cuerpo va a variar de un cuerpo comprimido como el sólido, va a pasar pues a un cuerpo menos comprimido como el líquido o los gases, ¿no? Bien, esos cambios de estado los podemos visualizar pues en este esquema, ¿no? Tenemos aquí el sólido, el líquido y los gases. Los cambios en rojo son cambios por calentamiento. El sólido se puede convertir en líquido por calentamiento y el cambio de estado se llama fusión. Una vez que tenemos el líquido, este puede convertirse en gas, el cambio se llama vaporización. Aunque a veces tienen otros de proceso, ¿no? El sólido también va por calentamiento directamente y eso se llama sublimación. Sublimación. Por ejemplo, tenemos acá el hierro, yo lo caliento a altas temperaturas y lo fundo, lo vuelvo hierro líquido, ¿no? Con la cual puedo moldearlo y fabricar pues artefactos, ¿no? Si tengo pues el hierro líquido y lo sigo calentando, ¿no? El hierro se va a vaporizar y va a existir en forma de gas. Pero esto ya no tiene aplicación, ¿no? Porque los metales en forma pues gaseosa no tienen sentido, pero se puede dar el caso, ¿no? Otro, hacer un material sólido o la naftalina, ¿no? Por acción del calor del ambiente, se pase directamente a la forma de vapor. La naftalina son esas pequeñas esferitas de color blanco o que se utilizan como aromatizantes de baños, ¿no? Los aromatizantes estos, de, pues, de monedas, ¿no? O en forma de honguitos, ¿no? Están hechos, pues, en este caso, de naftalina. Entonces, estos materiales se van desapareciendo con el paso del tiempo porque van sublimando, o sea, van pasando de sólido directamente, pues, a la forma de o vapor. Eso se llama sublimación. Los cambios en almacenamiento. Si yo tengo un gas, por ejemplo, puedo volverlo líquido por condensación. Y una vez que tenga el líquido, puedo volverlo sólido por solidificación, ¿no? Por ejemplo, si tengo aquí vapor de agua y lo enfrío, puedo hacer pues que el agua se convierta en líquido, ¿no? Tengo agua líquida, lo sigo enfriando, puedo convertirlo pues en sólido, en hielo. Pero puedo hacer también que el vapor de agua directamente se convierta en sólido, ¿no? Como pasa cuando se forma la nieve o el granizo, ¿no? Ustedes ponen en las alturas, el vapor de agua de las nubes se enfría tan rápido que se convierte pues en hielo y empieza a caer en forma de granizo o nieve, ¿no? Se llama sublimación inversa regresiva. También tiene el nombre de deposición. Todo esto pasa porque el material original al final del proceso va a seguir siendo el mismo, ¿no? Si tenemos hierro sólido, vamos a tener hierro líquido, si tenemos pues agua
vapor, agua líquida, hielo, haciendo agua. Son cambios físicos, se llaman. Los nombres, estos son los más comunes, pero a menudo jóvenes en los ejercicios les pueden dar otros nombres asociados a procesos particulares, ¿no? Aquí está indicado. Los cambios que se desarrollan hacia la derecha, hacia allá, de rojo, se producen por calentamiento, mientras que los cambios que se desarrollan a la izquierda, azul, se dan por enfriamiento. Recuerden eso porque en las evaluaciones le van a preguntar, ¿ah? Le van a dar todos estos cambios y le van a decir cuál de ellos ocurre por calentamiento. Ustedes tienen pues que identificar quiénes son, ¿no? Algunos de estos cambios que estamos mencionando aquí, fusión, sublimación, vaporización, solidificación, condensación o sublimación regresiva, tienen otros nombres, jóvenes, que se indican en los problemas. Estos cambios tienen nombres adicionales, como en los casos de la vaporización, ¿no? Esta vaporización también se puede llamar gasificación. Sí, el producto no es un vapor y es un gas, ¿no? O sea, los que forman vapores son los líquidos ordinarios. Pero si ese líquido ordinario era un gas previamente y vuelve a la forma de gas, eso se llama gasificación. Gasificación. ¿Cómo pasa? Pues en los gases licuados. Cuando los gases están licuados en forma de líquido y vuelven a su forma de gas, se llama gasificación. Pero si es un líquido ordinario como el agua y se convierte en vapor, se llama vaporización. También se le puede llamar gasificación. ¿No? La condensación. O sea, si tenemos un vapor aquí y este se convierte en líquido, decimos que ese vapor ha condensado. Pero si no es un vapor, jóvenes, y es un gas y yo quiero convertirlo a líquido, ese cambio de estado se llama licuación. La licuación es la conversión de un gas en líquido, porque los gases no condensan, jóvenes. Un gas ahí durante muchos años se enfriaron incluso y jamás va a condensar. Lo que condensa son los vapores. Entonces, ese gas, si yo quiero convertirlo a líquido, debo licuarlo. Licuarlo, se llama licuación. No significa, jóvenes, que voy a meterlo en una licuadora, obviamente. ¿Eh? Licuación viene de licuefacción, de líquido, ¿no? Lo mismo que la sublimación regresiva o sublimación inversa, también se llama deposición. La formación del granizo que hemos dicho, jóvenes, a partir del vapor de agua de las nubes y se forma pues el hielo en el granizo, que también se llama deposición. Sublimación inversa, sublimación regresiva o deposición. Y algunos de estos cambios, jóvenes, tienen nombres particulares ya específicos dependiendo pues del proceso donde participen las sustancias. Por ejemplo, ebullición. Ebullición es cuando un líquido hierve, ¿verdad? Un líquido se convierte pues en vapor. O sea, líquido, vapor, vaporización. Pero también se le llama ebullición. Cuando un sólido, jóvenes, se convierte en líquido, se llama fusión, pero también lo pueden llamar fundición. El líquido se está fundiendo. Porque a menudo esta palabrita fusión tiende a confundir a los estudiantes, ¿sabes? Porque normalmente la fusión es sinónimo de unión, ¿verdad? Y en este cambio de estado en realidad pues no se están uniendo. Para que el sólido pase al líquido, las partículas más bien se están separando, ¿no? Y a veces tiende pues a confundirse. En vez de fusión vamos a llamarle fundición, ¿no? Fundición. El hielo se funde, ¿no? El metal hierro se funde y así. Esto le digo, jóvenes, porque en física la palabra fusión significa pues unión. Incluso, ¿no? En esos dibujitos que ustedes han visto pues de Dragon Ball dicen fusión, ¿no? Se unen, pues no es separación, ¿no? Es unión, hay que tener cuidado. Evaporación, no es lo mismo que vaporización, ¿ah? No es lo mismo, pero representa el mismo cambio. O sea, es de un líquido a vapor, ¿no? Cristalización, ¿no? Cuando un líquido se vuelve sólido en forma de cristales, y así. Hay nombres particulares. ¿Cómo reconozco que es un cambio de estado? Analizo pues al material inicial y al material final. Si el material inicial estaba líquido y aparece pues al final como sólido, es un cambio de estado, que sería en este caso la solidificación, pero también se puede llamar de otros nombres, ¿no? Eso lo vamos a ver ya en la resolución pues, de ejercicio. Esto, jóvenes, está en el intranet ya como PDF, ¿ah? O sea, esta diapositiva como PDF, ustedes lo van a descargar y ahí van a tener la información teórica de todo lo que estamos haciendo acá. Y también pues tienen un resumen, ¿no? En la intranet de este capítulo, que debe ir en su cuaderno, obviamente, para tener pues, nota, ¿no? Bien, propiedades de la materia. Ya conocemos, jóvenes, qué es materia, su clasificación, los estados de la materia, los cambios de estado. Ahora vamos a hablar de las propiedades de la materia, cómo se comporta la materia unos frente a otros, ¿no? Propiedades de la materia. En primer lugar, hay que saber qué cosa es una propiedad, ¿no?
Una propiedad, jóvenes, es una característica o cualidad de un cuerpo, ¿no? Que sirve para identificarlo. O sea, todo cuerpo tiene pues una peculiaridad, ¿no? Una característica que va a servir para identificarlo y también va a servir para diferenciarlo de otros cuerpos. Por ejemplo, si tenemos un material sólido y observamos que ese material tiene la cualidad de conducir la electricidad, eh, lo más común es que sea un metal, ¿verdad? O sea, yo puedo identificarlo, ¿no? Sea pues un metal, ¿no? O si tengo pues de repente un líquido transparente, ¿no? Que cuando lo bebo es insípido, no tiene sabor, ¿no? Cuando lo hago hervir, hierve a 100 grados centígrados, entonces yo puedo decir que ese líquido pues es el agua, ¿no? Porque tiene esas cualidades, esas características, ¿no? En cambio, si yo veo un líquido transparente y cuando lo pruebo tiene pues un sabor ardiente, me quema la garganta y si lo pruebo pues en mayor cantidad me embriago, o sea, me emborracho, entonces ese líquido ya no pues es el agua, ¿no? Ese es un alcohol, ¿cierto? Entonces, esas cualidades que presenta la materia se llaman propiedades, ¿no? ¿Y sirven para qué? Para identificarlos y diferenciarlos de otros cuerpos. Pero estas cualidades jóvenes se manifiestan al interaccionar unos con otros. O sea, por sí solo yo no puedo pues conocer la propiedad a menos que la haga interaccionar pues con otro, ¿no? Y se tienen aquí 4 tipos de propiedades jóvenes que le van a preguntar en los ejercicios. En este cuadrito vamos a indicar un resumen de esas propiedades. Propiedad física, propiedad química, propiedad extensiva y propiedad intensiva. La diferencia, jóvenes, está en la forma de cómo se miden esta propiedad y en la forma de sus medidas. Una vez medidas, calculado el valor, vamos a analizar ese valor, ¿no? Una propiedad física es aquella propiedad que cuando se desarrolla su medida, esa medida se determina sin alterar la identidad del cuerpo. Quiere decir que cuando yo mido una propiedad física, al inicio y al final el material sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. Por ejemplo, si yo quiero medir la conducción eléctrica, ¿no? Es una propiedad física. ¿Por qué? Porque cuando yo mido la conducción eléctrica solamente agarro un metal y lo conecto a un sistema eléctrico, ¿no? Si veo que pasa la electricidad, ese material es conductor. Si no pasa, es un material aislante. Pero en esa medida, el material que he analizado no se transforma, sigue siendo él mismo, es una propiedad física. La temperatura de ebullición, por ejemplo, si quiero saber a qué temperatura hierve el agua, ¿qué hago? Caliento el agua con un termómetro para registrar la temperatura hierve, ¿no? Y el agua hierve a 100 grados centígrados. Una vez que he medido la propiedad, analizo, jóvenes, tenía agua líquida, al final tengo vapor de agua, pero sigue siendo agua. Entonces, en esa medida, el material original no ha cambiado de identidad, sigue siendo el mismo. Entonces, lo que he medido es una propiedad física. Lo mismo que la presión de los gases, ¿no? La presión de los gases se mide con un aparato, jóvenes, llamado manómetro, que es un aparato similar a un reloj que se conecta a los balones. Lo que registra este manómetro es los choques de las moléculas del gas, ¿no? Mayor cantidad de choques, mayor presión, ¿no? Antes de conectar el manómetro y después de conectar el manómetro, he medido la propiedad, pero el material no se ha alterado para nada, sigue siendo él. Entonces, lo que he medido es una propiedad física, es una propiedad, y en esa medida el material final sigue siendo el mismo, esa propiedad se va a llamar propiedad física. Por el contrario, si medimos una propiedad química, su medida determina alterando la identidad del cuerpo. Significa que al final del proceso, el material inicial habrá desaparecido y ha aparecido otro objeto, otra sustancia. Por ejemplo, la combustión. Si quiero saber, por decir, si un plástico es combustible, ¿qué debo hacer, jóvenes? Debo prender fuego, ¿verdad? ¿Qué si se quema? No lo es, ¿no? Y si se quema al final del proceso, ya ha aparecido, ¿no? Lo que ha aparecido son nuevas sustancias, normalmente dióxido de carbono y agua, ¿no? Porque siempre que se quema algo aparecen estos materiales, ¿no? Pero ya al hacer esa medida y he alterado la cantidad de los materiales, esa propiedad pues ya no es física, es una propiedad química. La electronegatividad, que mide, jóvenes, la atracción de los átomos, también es una propiedad química, porque para medir la electronegatividad yo debo enlazar un átomo con otro. Por ejemplo, si quiero medir la electronegatividad del cloro, debo enlazarlo pues con el sodio y formar el cloruro de sodio. Entonces ahí mido pues cuánto es la fuerza que tiene el cloro para atraer pues al sodio. Eso se llama electronegatividad.
¿Pero por qué es una propiedad química? Porque al inicio tenía cloro solito y al final ahora lo tengo unido, combinado con otra sustancia, una sustancia nueva que es el cloruro de sodio. También es una propiedad química. Siempre que aparece algo nuevo en la medida, lo que he medido es una propiedad química. Lo mismo que la toxicidad, ¿no? La toxicidad, por ejemplo, de los compuestos químicos, ¿no? Si quiero saber, por ejemplo, si un gas es tóxico, ¿cómo lo mido, no? Coloco pues a un cebo, ¿no? Normalmente un ratón o algo, ¿no? Y respirar pues este gas, ¿no? Si se muere, obviamente, pues es tóxico, ¿no? Si no se muere, es un material inocuo, se llama, ¿no? Inocuo. Pero el ratón se muere, jóvenes, porque este gas, cuando lo respira, forma pues una serie de sustancias químicas en el interior del cuerpo del ratón que hace pues que todo empiece a funcionar mal, ¿no? Y pues al funcionar mal, muere pues este ratón, ¿no? Entonces, pero esas nuevas sustancias indica pues que lo que he medido es una propiedad química. Recuerden eso, ¿ah? Una propiedad física, su medida no altera la identidad pues de la sustancia. En cambio, una propiedad química sí lo modifica, ¿no? Lo modifica. Bien, eso en cuanto a la forma de la medida. Pero una vez, jóvenes, que se ha hecho la medida y se tiene el valor, se puede diferenciar dos propiedades, ¿no? La propiedad extensiva y la propiedad intensiva. La propiedad extensiva es aquella propiedad cuya medida cambia al modificar la cantidad de material analizado. Por eso lo llaman extensiva, porque cambia si yo cambio la cantidad de material analizado. Por ejemplo, si tengo una muestra de agua, ¿no? Y mido su peso, ¿no? Entonces, luego, y hay un valor, ¿no? Luego divido, jóvenes, esa muestra de agua en dos cantidades iguales. El peso ya no va a ser el mismo, ¿no? Porque al dividirlo, el peso va a ser menor. Entonces, si la propiedad ha cambiado, significa que la propiedad es extensiva. Lo mismo el volumen, ¿no? El espacio que ocupa. Si tengo una muestra grande, el volumen va a ser grande. Si tengo una muestra pequeña, el volumen va a ser pequeño. Siempre que haya modificación del valor, esa propiedad va a ser extensiva. O la inercia, ¿no? Que es la oposición, pues, al movimiento o el cambio de estado de reposo, ¿no? Según los físicos. Si yo tengo una roca grande, por ejemplo, su inercia, pues, es enorme porque no puedo moverlo. Si tengo una roca pequeña, su inercia es pequeña, ¿no? Porque sí puedo moverlo. Depende de la cantidad de materia analizada. O sea, el valor de la propiedad cambia si la cantidad de materia analizada pues también cambia. Por contrario, una propiedad intensiva es aquella propiedad cuya medida es constante. O sea, una vez que medí la propiedad, este ya no cambia. Si tengo una muestra más pequeña, una muestra más grande, el resultado siempre va a ser el mismo, ¿no? No depende de material, de la cantidad de material analizado. Por ejemplo, la densidad, ¿no? Si yo mido la densidad del agua, es 1 gramo por mililitro. Así tenga, jóvenes, un litro de agua o una gota de agua, la densidad siempre me va a salir 1. Eso no va a cambiar, ¿no? Entonces, cuando no cambia, es una propiedad intensiva. El pH, por ejemplo, ¿no? De los ácidos y bases, también, ¿no? Tengo un ácido, por ejemplo, un litro de un ácido me sale pH 3, ¿no? Yo tomo una muestra de este ácido, vuelvo a medir el pH va a salir siendo 3. Es una propiedad intensiva, no cambia de valor. Lo mismo que el color, el olor y el sabor, ¿no? De los materiales, ¿no? Por ejemplo, si tengo pues el agua es incoloro, ¿no? Así, jóvenes, tengo una cantidad pues enorme de agua, sigue siendo color. Ahora, uno puede decir, pues ahora el agua de mar azul, ¿no? Ahí, pues cuando yo tomo una transparente, pero cuando lo analizo o lo veo de cantidad de jóvenes es de color azul o verde u otro color, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver, jóvenes, con la propiedad de color, ¿no? Eso más bien tiene que ver con un efecto lumínico de la atmósfera, ¿no? Lo mismo que el olor, ¿no? Si yo huelo, por ejemplo, un perfume en grandes cantidades, en pequeñas cantidades es el mismo, ¿no? No cambia, pues. Entonces, todo lo que la medida no cambie es intensivo, pero si el valor cambia, es extensivo, ¿no? Es extensivo. Y las propiedades físicas, que está acá, se pueden clasificar a la vez como extensivas o intensivas. Por ejemplo, la temperatura a la cual hierve el agua es una propiedad física. ¿Será extensiva o intensiva? Le preguntan, ¿no? Entonces, la temperatura de ebullición del agua es 100 grados. Así tenga, jóvenes, poquita agua o mucha agua, el agua siempre va a ir a 100 grados. Entonces, es una propiedad intensiva. La presión de los gases, por el contrario, es una propiedad extensiva, ¿no? ¿Por qué? Porque la presión depende, pues, de los choques moleculares. Más moléculas, más presión, ¿no? Si tengo, pues, una gran gas, va a ser, pues, grande, ¿no? Si tengo una muestra pequeña,
su presión va a ser menor. Entonces, la presión de los gases es una propiedad extensiva. O sea, las propiedades físicas se puede clasificar como propiedad también extensiva o intensiva. En cambio, todas las propiedades químicas son intensivas. Recuerden eso. Toda propiedad que sea química ya por defecto es intensivo, no cambia. El pH, por ejemplo, es una propiedad química. pH del agua vale 7. El agua, así tengo una gotita o una tonelada de agua, mido el pH, siempre me va a salir 7. No es una propiedad química y a la vez es intensiva. Bien, las propiedades intensivas, jóvenes, son propias de los materiales puros. O sea, todas propiedades que vamos a ver importantes, ¿no? Las propiedades intensivas, que son propiedades químicas, obviamente, de materiales puros, por lo que su determinación tiene mucha importancia en la identificación y análisis de pureza de las sustancias, ¿no? O sea, si yo quiero saber si un material es puro, tengo que medir sus propiedades intensivas. Son medidas fijas, ¿no? Son medidas fijas. Y eso inclusive ustedes lo han visto pues por televisión en algunos casos, ¿no? Si yo quiero saber, jóvenes, si un anillo, ¿no? Que me regaló pues mi novia es de oro puro, ¿no? Entonces, debo medir sus propiedades intensivas, ¿no? Porque si, por ejemplo, debo medir su densidad, ¿no? Su densidad me debe dar un valor, ¿no? Es una propiedad intensiva. Si me da, pues, un valor distinto a la densidad del oro, significa, pues, que el anillo que me ha regalado no es oro puro, es una mezcla, es una imitación, tiene varias cosas. Pues son las propiedades intensivas son importantes, ¿no? En la determinación de la pureza. O como ustedes han visto, pues, en los videos policiales, ¿no? O sea, cuando la policía detecta, por ejemplo, unos paquetes, ¿no? Que tienen un polvo blanco, ¿no? Y dicen, ah, no, esto es droga. Pero ¿cómo saben que es droga, no? ¿Cómo saben que es droga? O sea, hay reactivos químicos, ¿ah? O sea, ese polvito se mete a un tubo de prueba con un reactivo químico, lo agitan y cuando lo ven de color, pues, celeste, ah, este sí es droga, ¿no? Es cocaína, dicen, ¿no? Pero ¿cómo saber si es pura o es impura, ¿no? Para eso se tiene que medir, jóvenes, sus propiedades intensivas, ¿no? Propiedades intensivas, para analizar la presa. Entonces, de las 4 propiedades, la más importante es la propiedad intensiva, como vamos a ver. Bien, por último, y ya para ver los ejercicios y puedan dar pues examen, vamos a ver las transformaciones de la materia. Se denomina también cambios o fenómenos, ¿no? O sea, toda transformación de la materia que experimenta la materia se llama pues cambios de la materia o fenómenos de la materia, ¿no? Se producen cuando dos o más cuerpos interaccionan, ¿no? O sea, un objeto se va a transformar en otro cuando interacciona con otro cuerpo o cuando es afectado por la energía, ¿no? Cuando es uno solo y es afectado por la energía, ¿no? Porque no necesita pues que haya dos cuerpos para que al interaccionar se transforme. Basta uno, ustedes lo pueden transformar si lo afectan pues con la energía, ¿no? Como el agua, por ejemplo, ¿no? Ustedes lo calientan y se va a transformar, ¿no? Pero también puede haber transformaciones donde participen dos o más sustancias, ¿no? Por ejemplo, si ustedes dejan el hierro a la intemperie, el oxígeno del aire lo va a oxidar, ¿verdad? Luego de cierto tiempo aparece el óxido. Eso también es una transformación de la materia, un cambio de la materia o fenómeno. Fenómeno se le llamó, jóvenes, porque en la antigüedad no se sabía pues el origen de estos cambios, ¿no? Y todo lo que no se conoce pues lo llaman fenómenos, ¿no? Dependiendo, jóvenes, las características de los cuerpos al final de los procesos, porque para saber qué tipo de transformación es, siempre hay que analizar pues el estado final, ¿no? De los cuerpos al final de los procesos, se pueden clasificar como cambios físicos o cambios químicos, ¿no? O sea, transformaciones físicas, transformaciones químicas. Cambios físicos, cambios químicos, ¿no? O también se puede llamar fenómenos físicos, fenómenos químicos. Pero para diferenciar uno de otro, yo debo analizar, jóvenes. Primero, debo ver pues el material al inicio y debo analizar pues el material final. ¿Qué ha pasado con el material, no? ¿Qué ha pasado con el material? Esto lo vamos a indicar aquí como resumen de esta forma. Cambio físico. Cuando, jóvenes, la materia se ha transformado en un cambio físico, ¿no? El material original solo modifica su apariencia externa, o sea, cambia de apariencia nada más, mientras que sus unidades estructurales mantienen su composición. Es decir, al inicio y al final del proceso, el material se representa con la misma fórmula, o sea, no ha cambiado en otra sustancia distinta, no solamente ha cambiado de apariencia externa, ¿no? Como todo cambio físico, pues lo físico siempre mide lo externo, ¿no? Entonces, todo cambio donde participa la materia y solamente modifica su apariencia externa, pero las partículas que lo conforman al inicio y al final tienen la misma fórmula química,
decimos que ese cambio es físico. Por ejemplo, disolución de agua en azúcar. Cuando ustedes disuelven el agua y el azúcar, ni el agua ni el azúcar jóvenes se transforman en otra cosa. El agua sigue siendo achoso y el azúcar sigue siendo pues con la misma fórmula. Así como lo han unido, fácilmente lo pueden separar también por calentamiento. Entonces, al inicio y al final, los materiales siguen siendo los mismos. Entonces, ese cambio se llama cambio físico. Fundición por altos voltajes, ¿no? El plomo, jóvenes, que está en los circuitos eléctricos de nuestra casa, en las cajas principales, se pueden derretir si pasa pues un alto voltaje, ¿no? Y ocurre pues el apagón en nuestras casas. Este plomo, material sólido, se derrite, funde en plomo líquido, pero sigue siendo plomo, jóvenes, ¿no? Sigue siendo plomo. Entonces, al inicio y al final, el material mismo. Entonces, ese cambio, que es fundición, es un cambio físico. Fragmentación de una lámina de vidrio, ¿no? Tengo el vidrio y de repente pues se me cae, se rompe en fracciones, en pedazos. Eso también es un cambio físico porque al inicio y al final el material sigue siendo el mismo, solo que la apariencia ha cambiado, ¿no? Primero era una lámina, ahora son trozos, pero el material pues sigue siendo el mismo, ¿no? Formación de la nieve, el agua, ¿no? En forma de vapor se vuelve pues hielo. Al inicio era agua y al final sigue siendo agua. Solamente ha cambiado de apariencia, pero el cuerpo es el mismo, ¿no? Por lo tanto, también es un cambio físico. Licuación de los gases, o sea, los gases se pueden volver líquidos. Por ejemplo, el propano que utilizamos en nuestras cocinas, cuando se envasa, jóvenes, los balones, como se envasa grandes cantidades en un espacio pequeño, parte del gas se vuelve líquido. Pero sigue siendo propano, la diferencia nada más que ha cambiado de apariencia, ¿no? Primero era un gas, ahora está en forma de líquido, pero sigue siendo el mismo material. Siempre que sea el mismo material, jóvenes, al inicio y al final, se dice que el cambio es físico. Por el contrario, un cambio químico ya es más complejo, ¿no? El material original modifica no solamente su apariencia, modifica también su estructura y la composición de sus partículas. Se forman nuevas sustancias con propiedades y fórmulas diferentes a la sustancia inicial. Quiere decir que al inicio había pues una sustancia con una fórmula y al final va a haber otra sustancia con otra fórmula, ¿no? ¿Por qué? Porque ha habido la transformación de una sustancia en otra. Aquí no se ha transformado, solamente ha cambiado de apariencia. El azúcar se ha disuelto, pero sigue siendo azúcar, ¿no? El agua la ha disuelto, pero siendo agua. Pero en estos cambios no. Por ejemplo, la disolución de la sal de Andrews en agua. Cuando ustedes disuelven la sal de Andrews, alguna vez la han hecho, notan, jóvenes, que esta sal sólido genera un gas, ¿verdad? Genera un gas. Ese gas no estaba ahí, jóvenes, apareció al hacer contacto a los materiales. Entonces ahí está apareciendo una nueva sustancia. No solamente ha modificado su apariencia, la sal de Andrews, sino ha generado algo nuevo, un gas, que normalmente es el dióxido de carbono. Entonces ya apareció algo nuevo, ya el cambio no es físico, sino es químico. Oxidación del plomo, no es lo mismo que la fundición, ¿eh? En la fundición el plomo se convierte pues de sólido a líquido, pero en la oxidación el plomo se va a unir con el oxígeno y va a formar el óxido de plomo, algo nuevo, algo distinto. Combustión de una lámina de plástico, igualito, ¿no? Cuando se quema el plástico, jóvenes, el plástico desaparece y en su lugar aparecen nuevas cosas, ¿no? Eso ya es un cambio químico. Formación de la lluvia ácida, ¿no? Esto también, o sea, la lluvia pues normalmente está formado por agua, pero cuando hay contaminantes, jóvenes, estos contaminantes reaccionan con el agua y caen ya ácidos, lluvia ácida, o sea, sustancias que no estaban ahí, ¿no? Que se han formado mediante una transformación. Eso también es química. Blanqueo de la ropa con lejía, lo mismo, ¿no? No es como disolver pues lejía en agua, ¿no? Aquí no. Entonces, la lejía, que es un blanqueador, reacciona con pigmentos de la ropa y lo decolora, ¿no? Lo vuelve blanco normalmente, ¿no? Es así. O sea, todo cambio, jóvenes, donde observe que al final del proceso han aparecido nuevas sustancias, será químico. Pero si en ese cambio la sustancia inicial y final sigue siendo, es físico, ¿eh? Recuerden ello. Todos los cambios de estado de acción son cambios físicos. Aquí hay algunos, por ejemplo, fundición es un cambio de estado. Formación de la nieve es un cambio de estado, ¿no? Licuación de los gases es un cambio de estado. Todo cambio físico, por naturaleza, cambio de estado de agregación es un cambio físico por naturaleza, ¿no? En los problemas le van a colocar pues mucho más, ¿no? Por ejemplo, preparación de los alimentos, digestión de los alimentos, metabolismo de los alimentos, son cambios químicos, ¿no? Porque en ese proceso se forman nuevas sustancias, ¿no? Se forman nuevas sustancias.
Por ejemplo, otro, por decir, si ustedes calientan pues la cera, ¿no? De una vela, esta cera se derrite, eso pues es un cambio físico, porque solamente está cambiando de estado, ¿no? Y así. Considerando, jóvenes, este resumen, vamos a desarrollar pues ya para ver los ejercicios, su examen temático, lo que es la práctica dirigida, ¿no? Se ha entregado una práctica dirigida de este capítulo que involucra pues 10 ejercicios, ¿no? Para desarrollar 5 ejercicios de su domiciliaria que ustedes tienen que resolver obligatoriamente 3 en sus cuadernos. Los ejercicios pueden entrar, cuáles van a resolver, van a marcar su respuesta y van a hacer la solución. Vamos a dirigir la dirigida. Este material todos lo deben tener ya, pueden descargar pues del intranet. Aún así, en la solución yo voy a pues a cortar y voy a pegar cada porción de los problemas para que sea pues más dinámico. Son 10 ejercicios acá que vamos a desarrollar. Como son teóricos, pues esto es bastante rápido, ¿no? Vamos a indicar solamente los conceptos que hemos asociado en esta clase, ¿no? Bien, empezamos entonces. Esto sería así. Problema 1. Dice, la química es una de las ciencias que más relación presenta con otras, ¿no? Ya sea en forma de sus especializaciones o sus aplicaciones. Identifique la alternativa que no muestre una actividad relacionada con la química. A ver qué me dicen, muchachos. Aquí hay 4 procesos o actividades. Producción de alcoholes, dice, por fermentación de azúcares. Síntesis de polímeros plásticos. Evolución de la escritura en las civilizaciones antiguas. Metabolismo de los alimentos. ¿Cuál de ellos no pues representa un campo de estudio de la química, ¿no? Porque la química, hemos dicho, estudia la materia en sus transformaciones, de qué está formado, cómo se comporta, sus propiedades, ¿no? ¿Cuál de estas 4 no están relacionados? Y muy bien, la respuesta pues es la C. Muy bien, la C. El estudio de la escritura no tiene nada que ver, jóvenes, con transformación de materia, cambios químicos, ni cambios físicos, ni propiedades, ni clasificación, ¿no? La respuesta la hace muy bien. Aquí vamos a dar el sustento. ¿Ah? La química se relaciona, jóvenes, en todos los procesos donde se verifiquen cambios físicos o químicos de la materia. Si no hay cambio físico-químico, no lo estudia pues la química, ¿no? Y en este cuadro, el resumen sería así, ¿no? Por ejemplo, la fermentación de los azúcares. ¿Por qué decimos que esto sí estudia la química? Porque aquí hay un cambio químico. Los azúcares, que ustedes lo conocen como carbohidratos o glúcidos, por acción de las levaduras se transforman en alcohol, porque eso se llama fermentación, ¿no? Fermentación. Por ejemplo, el azúcar del zumo de uvas se transforma pues en alcohol y forma el pisco, ¿no? O el vino. El azúcar sale de la caña de azúcar por acción de levaduras, se transforma en alcohol y forma pues el ron o el cañazo, como le llaman ustedes, ¿no? Es un cambio aquí en la materia y eso pues lo estudia la química. Síntesis de polímeros. Polímeros son pues objetos similares a los plásticos, ¿no? En esto aquí, jóvenes, unidades básicas y sencillas, llamados los monómeros, se agrupan por adición o condensación para formar moléculas gigantes. Estas moléculas gigantes se llaman los polímeros. Por ejemplo, un hidrocarburo sencillo llamado el etileno, que es un alqueno, vamos a ver eso más adelante en orgánica, se puede asociar en varias unidades, combinar y formar una macromolécula que se llama el polietileno, ¿no? Que es un polímero plástico, ¿no? Con la cual se hacen las bolsas generalmente. Entonces la respuesta aquí la sé porque la escritura simplemente es la expresión gráfica del lenguaje, no tiene nada que ver con cambios físicos o cambios químicos. El metabolismo sí. Nosotros comemos algo, los alimentos formados por moléculas gigantes se descomponen y se queman, jóvenes, por acción de las enzimas y el oxígeno, ¿no? Por ejemplo, si comemos, en este caso, un pan, ¿no? Está formado pues por almidón, ¿no? El almidón es una macromolécula, un polímero de la glucosa. Las enzimas de la saliva, por ejemplo, y del estómago, degradan, ¿no? A este almidón en forma de glucosa. Esto llega pues a nuestras células y por el oxígeno que respiramos se queman, ¿no? Se queman, al igual que el combustible en nuestras cocinas, y liberan energía. Claro que la energía en los procesos bioquímicos son los ATP, ¿verdad? En biología hablan de los ATP, adenosintrifosfato, ¿no? Y eso hace pues que nosotros podamos movernos, correr, pensar, ¿no? Es nuestra energía. Aquí también hay un cambio o transformación de la materia y eso sí lo estudia pues la química. Lo que no estudia pues es la escritura, ¿no?
Es por eso que aquí la respuesta es la evolución de la estructura no representa un campo de estudio de la química, ¿no? La clave es la C. Bien, ejercicio número 2. Dice, respecto a los tipos de materia y su clasificación, ¿no? Hemos dado ese esquema gráfico. Identifica las afirmaciones correctas. Dice, en el caso de las sustancias, se presentan las variedades elemento y compuesto. ¿Será correcto o incorrecto, no? Las mezclas son reuniones físicas de dos o más sustancias. ¿Correcto o incorrecto? La separación de los componentes de una mezcla corresponde a cambios químicos o procesos químicos, ¿no? Eso es lo que indica este problema. Hay que identificar, pues, de las tres afirmaciones, cuántos son correctos, ¿no? ¿Alguien que puede una respuesta? Esto está en la teoría, muchachos. Vamos a la no, está cerca, no es. Bien, pero es una de las afirmaciones correctas, ¿no? La clasificación de la materia. Vamos a sustentar. Muy bien, la respuesta es la B. Muy bien. Le va. Correcto. La tercera, sustancia simple, que son elementos, y sustancia compuesta, que son los compuestos químicos, ¿no? La forma pura y homogénea de materia se denomina sustancia, ya sabemos, y esta en la naturaleza se presenta como sustancia simple o elemento químico, no son los casos, por ejemplo, del hierro y el oxígeno, elementos químicos, ¿no? Y también se presenta como sustancia compuesta o compuesto químico, como son el caso del agua y el cloruro de sodio. Los compuestos siempre están en fórmulas, recuerden, y los elementos están con símbolos, ¿no? Correcto la primera afirmación. La segunda también es correcta porque las mezclas son reuniones físicas de dos o más sustancias. ¿Por qué físico? Porque hemos dicho, jóvenes, que cuando se forma una mezcla, los componentes se mantienen intactos, ¿no? Así como fácilmente se han reunido, fácilmente se pueden separar. Simplemente es reunión física, no es una combinación. Una combinación ocurre aquí en los compuestos y ellos sí son difíciles de separar, ¿no? Por eso en la diapositiva, ¿no?, que hemos visto, pues, de sustancias, ¿no?, y mezclas, se dice pues que los compuestos químicos, estos de acá, se pueden separar en sus elementos por procedimientos químicos. En cambio, las mezclas se pueden separar, ¿no?, en sus componentes por procedimientos físicos como evaporación, hemos dicho destilación, filtración y así. Entonces vamos a decir, la forma impura de materia, que se denomina mezcla, y es la forma más abundante de la naturaleza. Toda mezcla resulta de la reunión física de dos o más sustancias, donde cada componente conserva sus propiedades. Es decir, al inicio y al final del proceso de reunión, cada componente se representa con la misma fórmula. Agua con azúcar, hemos dicho, ¿no? Ni el agua ni el azúcar cambian, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí estamos formando una mezcla, un proceso físico, ¿no? La tercera sí es incorrecta, porque la separación de los componentes en la mezcla no es un proceso químico, ¿eh? Vamos a indicar. Incorrecto. La formación de una mezcla corresponde a un proceso físico, por lo que la separación de sus componentes se desarrolla también a partir de procesos físicos, ¿no? Así, por ejemplo, para separar el agua y la sal de la mezcla, procede por, ¿no? O sea, unido agua y sal, tengo una mezcla, y si quiero separarlo, simplemente lo evaporo. La evaporación es un proceso físico que para nada he alterado la sustancia. O si quiero separar, por ejemplo, el agua y el aceite, se desarrolla por decantación, hemos dicho, ¿no? Agregamos los dos, vemos que reposen, el aceite va a estar encima, el agua abajo, podemos separar haciendo huequitos, ¿no? En los lugares, pues, donde están los líquidos separados, ¿no? O el agua y el alcohol se puede separar por destilación. Las separaciones de los componentes de toda mezcla son procesos físicos, no son procesos químicos, como dice, pues, el enunciado de problema, ¿no? Luego las afirmaciones correctas son 1 y 2. La clave es la B. 3. Dice, identifica el tipo de materia como elemento, cuál de ellos son elementos, compuestos, cuál de ellos son compuestos, y mezclas, ¿no? ¿Cuántos son de ellos mezclas? Hemos dicho pues que los elementos se representan con símbolos, los compuestos con fórmulas, y las mezclas son reuniones de varias cosas, ¿no?
Bien, en este cuadrito daríamos pues la respuesta, ¿no? Para diferenciar los tipos de materia, se debe analizar su composición, es decir, de qué están formados, ¿no? Si están formados por átomos, son elementos. Si están formados por moléculas con fórmula, son compuestos. Si están formados por varias cosas a la vez, son mezclas, ¿no? Solamente se debe analizar aquí los componentes. A ver, el agua potable, en este cuadrito, ¿no? Vamos a ver, vamos a empezar por el agua potable. El agua potable, ustedes saben, jóvenes, que aparte de agua hay otras cosas, ¿verdad? El agua potable, pues, tiene sabor, no es como el agua pura que es insípida, ¿no? Tiene sabor, tiene gases disueltos, tiene sales y así. Los componentes del agua potable son las moléculas del agua, sales, gases, etc. Como hay varios componentes, es una mezcla. Mercurio. El mercurio está formado por átomos con este símbolo, ¿verdad? Entonces, como tiene un símbolo químico, eso es un elemento. Y el mercurio también lo pueden encontrar en la tabla periódica. Elemento. Minerales. Los minerales jóvenes están formados pues, por sales, por óxidos, metales, las rocas, ¿no? Que hemos dicho. Es una mezcla. El dióxido de carbono, por el contrario, tiene esta fórmula, ¿verdad? CO2. Y todo lo que tiene fórmula es un compuesto. El ozono está formado por moléculas O3. Oxígeno, este es oxígeno, no es un compuesto, porque todos son O. Y si es oxígeno es un elemento. Es así, o sea, debo analizar sus componentes, ¿no? Si hay varias cosas, como en el agua potable y en los minerales, son mezclas. Si tiene pues un solo componente atómico, ¿no? Oxígeno, mercurio, son elementos. Si tiene pues fórmula donde hay más elementos distintos, es un compuesto. Entonces la respuesta para este problema sería así. Mezcla, compuesto, elemento, ¿no? Mense, ¿no? Mense, o sea, la respuesta sería la C. La C. Aquí, ¿no? Clave la C. Mense, ¿no? Los tipos de materia son estos de acá. Clave la C. Bien, para los ejercicios hay que hacer eso, hay que recordar. Es por eso, muchachos, que siempre hay que tener a la mano pues una tabla periódica, sobre todo para reconocer a los elementos, ¿no? Bien, 4. En relación a las mezclas, hay que señalar la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones. Primero, ¿representan la forma más abundante de la materia de la naturaleza? Sí, eso es verdadero. ¿Sus componentes se pueden separar por medios físicos? Pues estos conservan sus propiedades e identidad. Sí, hemos dicho que se reúnen físicamente, se separan físicamente, ¿no? Las mezclas. Pueden ser homogéneas, como la reunión de agua y aceite. Agua y aceite sería homogéneo. Homogéneo, jóvenes, es cuando se ve una sola cosa, ¿no? Cuando es uniforme. Pero el agua y el aceite no es homogéneo, pues, ¿no? El agua y el aceite se diferencian, se diferencian. Y cuando se diferencian son heterogéneos, ¿no? El agua con azúcar, el azúcar sí se disuelve en el agua, eso sí sería homogéneo, ¿no? Porque se ve al final solamente el agua. Entonces, esto es fácil. Pueden ser homogéneas como el agua de aceite, no, el agua de aceite es heterogénea. Y pueden ser heterogéneas como el agua de azúcar, no es heterogéneo, ¿no? En este caso, la respuesta es la A. Muy bien, compañeros Rivas y Ramírez, ¿no? Es la respuesta. Bien, el fundamento va a estar acá. Y esto también va a estar registrado en un PDF que ustedes lo van a descargar. Esto es verdadero, la primera, porque corresponde a la forma más abundante de materia de la naturaleza, ¿no? A partir de ella y mediante procesos físicos se obtiene la sustancia, ¿no? O sea, si yo quiero obtener sustancias, debo separar los componentes, pues, de la mezcla, ¿no? Ya sea en forma de elementos químicos, ¿no? O en forma de compuestos, ¿no? Por ejemplo, miren, aquí tenemos algún ejemplo. El aire es una mezcla, ¿no? Y mediante estos procesos físicos, licuación, destilación, yo puedo separar el oxígeno, ¿no? El oxígeno en el aire es el más importante de los componentes. También hay nitrógeno, también hay argón y otros gases, ¿no? Pero el oxígeno siempre es de mayor importancia. El agua de mar, por evaporación, yo puedo separar la sustancia más importante, que es la sal, cloruro de sodio, ¿no? Hay muchos más, pero me interesa esto. Los minerales auríferos son minerales que tienen oro, ¿no? Mediante el tamizado, que es el pulverizado, ¿no? Los minerales se vuelven polvo y se cuelan y luego se disuelven en mercurio y obtener oro. O sea, las mezclas son abundantes, jóvenes, ¿ah? Y normalmente a partir de ellas se obtienen pues las sustancias, ¿no? Pero se obtienen por procedimientos físicos. Licuación, destilación, físico, evaporación es físico. Tamizado, que se utiliza, jóvenes, con una coladera, porque tamiz es separar, ¿no? Mediante una malla, ¿no? Y la disolución son procesos físicos, ¿no? Siempre se desarrolla eso para obtener algo en particular, ¿no? Ahora, por ejemplo, que hay necesidad pues, de oxígeno,
esos concentradores de oxígeno separan el oxígeno del aire, ¿no? Para utilizarlo pues, en este tratamiento del COVID, ¿no? Las empresas que venden sal sacan la sal del agua de mar por evaporación, ¿no? Los mineros, para obtener oro, pulverizan los minerales, las rocas, lo tamizan, ¿no? Y luego lo disuelven en mercurio para obtener pues, el oro, porque el oro es sobre mercurio. Solo que el mercurio es un material muy contaminante, ¿no? Correcto, verdadero la primera afirmación. Segundo, también es correcto, la formación de toda mezcla por reunión de componentes y la separación de las mismas se desarrolla por procesos físicos, ¿no? Pues en la preparación ninguno de los componentes altera su identidad. Agua con azúcar, ¿cómo lo separo? Igual evaporo el agua y en el fondo va a quedar el azúcar, ¿no? Proceso físico, evaporación, porque ninguno de los componentes de la mezcla ha cambiado. Y la tercera es falso. El agua y el aceite forman una mezcla heterogénea, no homogénea, como es el problema, pues estos líquidos poseen baja afinidad, o sea, no se disuelven entre sí. Se pueden diferenciar visualmente, ¿eh? Se pueden diferenciar el aceite y el agua. Dos fases. Las mezclas heterogéneas son polifásicos, mientras que la mezcla de agua y azúcar sí resulta homogénea, ¿no? Porque el azúcar se disuelve en el agua debido a que el azúcar, glúcidos o carbohidratos, ustedes deben saber por biología, tiene enlace por puentes de hidrógeno igual que el agua, por eso el azúcar se disuelve en agua, ¿no? Entonces es falso la tercera afirmación, tal como lo indica pues el ejercicio. Dice que el agua y aceite forman una mezcla homogénea y no es así, ¿no? Es heterogénea, ¿no? Entonces aquí sería la verdadero, verdadero, falso. Bien, respecto a los estados de agregación de la materia, identifique las afirmaciones correctas. Dice, ¿no? En los estados condensados, sólido, líquido y líquido, el volumen es constante. Eso es verdadero, porque ellos no se pueden comprimir. Hemos dado un cuadro de esas propiedades, ¿no? Pues sus partículas se encuentran muy cerca uno de otros, ¿no? Los sólidos y líquidos sí, las partículas están muy cerca, ¿no? Los gases poseen forma y volumen variables. Los gases no tienen forma, se adaptan al recipiente y su volumen también cambia, se pueden comprimir y expandir. Es el estado más energético eh, de mayor energía en nuestro planeta. Sí. ¿Una sustancia puede pasar de un estado a otro a partir de un proceso químico? No, eso es falso. Hemos dicho que todos los cambios de estado son cambios físicos, no son cambios químicos. ¿Ah? Entonces aquí la respuesta sería pues la B, correcto, ¿no? La B. Bien, entonces indicamos aquí los detalles. Estados de agregación de la materia, ¿no? Correcto. Los sólidos y líquidos se denominan cuerpos incompresibles porque su volumen no cambia, ¿eh? Su volumen permanece constante. Debido a que predomina pues la fuerza de atracción en los sólidos y el equilibrio de fuerza en los líquidos. La partícula está muy cerca en los sólidos y en los líquidos, es por eso que ya no se le puede juntar más. A los sólidos y líquidos no se les puede comprimir, son incompresibles. En cambio, los gases, de los tres estados de agregación de la materia en nuestro planeta, el estado gaseoso representa el más energético, ¿no? Posee alta energía. Esto es debido a la energía cinética que posee sus moléculas que lo conforman. Sus moléculas se mueven a grandes velocidades, joven. Eso lo vamos a ver en el capítulo de gases, ¿no? Eso es correcto. Sin embargo, recuerdo, jóvenes, es más energético todavía que el gas, ¿verdad? Que es el estado plasmático. Pero eso existe, jóvenes, a condiciones ya especiales. A condiciones de nuestro planeta, el estado más energético es el gaseoso. Y la tercera, pues, es incorrecto, porque todos los cambios de estado que experimentan los materiales puros representan cambios físicos. O sea, todos los cambios de estado son físicos. ¿Ah? Pues en ninguno de estos cambios el material inicial se transforma en otro diferente, ¿no? Solamente se modifica la apariencia. Tenemos un sólido, luego tenemos un gas, luego tenemos un líquido, la apariencia, pero el material sigue siendo el mismo, ¿no? Es por eso que todo cambio de estado son cambios físicos y no químicos, como indica pues el problema, ¿no? Las respuestas correctas son 1 y 2. La clave es la B. Bien, señale la alternativa que muestre un cambio de estado provocado por la disminución de la temperatura. ¿Cuál sería ahí la respuesta? A ver, ¿cuál de estos cambios de estado se produce cuando enfriamos? Cuando enfriamos. Vaporización ocurre por enfriamiento, solidificación ocurre por enfriamiento, ebullición, que es hacer hervir, ¿no? Un líquido, sublimación, ¿no? Que es pasar de la forma sólida a la forma de vapor directamente. La respuesta aquí sería
La B, muy bien, ¿no? La solidificación. O sea, si yo quiero formar un sólido, debo tener un cuerpo, pues, líquido o gaseoso, ¿no? Y lo voy a, pues, a solidificar. Bien, analizaremos los cambios de estado indicados en el problema respecto a las características del material en el estado final. O sea, si yo quiero saber qué ha pasado en este cambio de estado, debo analizar, pues, el estado inicial y el estado final del material, ¿no? Y en este cuento sería así. Vaporización. ¿Cómo ocurre la vaporización? Es la conversión de un cuerpo líquido a su forma de vapor, ¿verdad? Líquido, vapor, y esto ocurre siempre por calentamiento. En cambio, la solidificación es la conversión de un cuerpo líquido, o sea, tenemos un líquido y lo vamos a pasar a la forma sólida y esto ocurre siempre por enfriamiento. Para los ejercicios jóvenes, ustedes siempre que tengan cambio de estado, analicen el agua, ¿no? Porque es la sustancia más común. Si tengo agua líquida y lo paso pues a hielo, eso es solidificación y eso ocurre en las refrigeradoras, ¿verdad? Por enfriamiento. Esa es la respuesta. En cambio, la ebullición es hacer hervir el agua, es la vaporización de toda la masa de un cuerpo líquido y la vaporización siempre ocurre por calentamiento, ¿no? La sublimación es el cambio directo a la forma de vapor de un cuerpo sólido. O sea, el sólido pasa directamente a vapor sin pasar por la forma líquida y ese cambio también es por calentamiento, ¿no? Enfriamiento, ¿quiénes eran? Eran pues condensación, ¿no? Solidificación y sublimación regresiva o inversa, ¿no? Eso eran por enfriamiento. Pues la respuesta aquí es la clave, la B. 7. Aquí hablamos ya propiedades, jóvenes, propiedades. ¿Ah? Conducción eléctrica, energía de enlace, calor de combustión, presión parcial de un gas en una mezcla, toxicidad del cloro. Hay que identificar quiénes son físicos o químicos. Es mucho que una propiedad, vamos a indicarlo acá, para diferenciar las propiedades físicas y químicas de la materia, se debe conocer las características del material analizado al final del proceso. O sea, debemos saber qué ha pasado con el material. Si sigue siendo el mismo, la propiedad medida será física, ¿no? Pero si se ha transformado en una nueva sustancia, la propiedad será química. Recuerden eso, ¿ah? A ver, conducción eléctrica. Simplemente se analiza el paso de los electrones de un punto a otro en un material conductor. El material no cambia para nada, es físico. Energía de enlace. Se rompen los enlaces químicos para liberar pues, la energía que hay en ellas, ¿no? De las sustancias. Los átomos separados se reordenan para formar nuevas sustancias. Esto sí es químico, ¿eh? Energía de enlace. Se rompen enlaces, los átomos se reagrupan y forman pues nuevas sustancias, ¿no? Es químico. Para medir el calor de combustión, ¿qué debo hacer? Debo quemar pues a un material, ¿no? Se analiza la energía liberada en la quema de un combustible. Por lo general se forman como productos dióxido de carbono y agua. O sea, el combustible desaparece y aparecen nuevas sustancias. Eso es químico. Presión parcial de un gas en una mezcla, ¿no? Aquí, jóvenes, solamente se analizan los choques moleculares del gas con la pared de recipiente que lo contiene. A mayor número de choques, mayor presión, ¿no? Pero para nada el material, el gas se transforma, el gas sigue siendo el mismo al inicio y al final de la medida, ¿no? Físico. Toxicidad del cloro. Se analiza el efecto de gas sobre los seres vivos, ¿no? O sea, se hace respirar a un ser vivo, generalmente un ratón, y se observa qué pasa, ¿no? El ratón va a morir porque el cloro es muy tóxico, jóvenes, ¿ah? Ingresa a nuestro cuerpo y forma compuestos clorados que prácticamente disuelven los pulmones, ¿no? Su toxicidad se manifiesta por la formación de compuestos clorados nocivos, y eso es químico. Entonces, las propiedades medidas son del tipo físico, químico, químico, físico, químico. La clave es la D. Hay que analizar siempre lo pasado con el material. Si el material es el mismo, físico. Si el material ha cambiado, es químico. 8. Aquí, jóvenes, faltó subrayar una propiedad que era la densidad, ¿no? Me piden aquí. ¿Cuántas de las propiedades subrayadas son intensivas y extensivas, ¿no? Respectivamente. Bien, las propiedades son incolor, olor, densidad, volumen, hierve, o sea, temperatura de ebullición y pH, ¿no? Entonces vamos a indicarlo en esta parte, ¿eh? Las propiedades extensivas poseen valores que se modifican, ya sabemos, al cambiar la muestra analizada, mientras que las propiedades intensivas presentan las mismas medidas independientemente del material analizado, ¿no? Y esto van a ser así. Propiedades extensivas de las 5 que están acá, esto falta marcar, son masa y volumen. ¿Por qué? Porque la masa y el volumen del agua variarían, jóvenes, si yo disminuyo o aumento pues el agua, ¿no? Analizado. La masa va a cambiar, el volumen va a cambiar. En cambio, el color, el olor, la densidad del agua, que es 1, la temperatura a la que hierve, que es 100, y su pH 7,
es el mismo. Así tengamos poquita agua o mucha agua, el resultado siempre me va a dar el mismo. Va a tener el mismo color, va a tener el mismo olor, va a tener la misma densidad, va a tener la misma temperatura, o va a hervir a la misma temperatura y va a tener el mismo pH, ¿no? Por eso estas propiedades son intensivas. En cambio, si yo modifico la cantidad de agua, la masa ya no va a ser la misma, ¿no? El peso tampoco. Si modifico la cantidad de agua, el espacio que ocupa el agua va a ser distinto, ¿no? Ellos si cambian son extensivos. Por eso de esta lista marcados aquí en total, se cuentan 2 propiedades extensivas y 5 propiedades intensivas. Extensivas son más volumen, porque sus valores cambian, intensivas son estos de acá, ¿no? Sus valores son los mismos. Problema 9, transformaciones que experimenta la materia, ¿no? Se produce por interacción entre sustancias o por efecto de la energía. Eso es verdadero, ¿no? Para que una sustancia se transforme debe interaccionar con otra o debe pues, ser afectada por la energía. Cuando se modifican las estructuras de la sustancia, se denomina cambio químico, sí. Si se modifica la sustancia a otra, es un cambio químico, ¿no? Todo cambio de estado de agregación de la materia son procesos químicos. No, todos los cambios de estado, recuerden, lo hemos repetido varias veces, todos los cambios de estado son físicos, no son químicos. ¿Ah? Por eso aquí la respuesta sería pues 1 y 2. El sustento estaría acá, transformación de la materia. Primero es correcto, porque la materia de naturaleza se encuentra en constante cambio o transformación. Esto se produce por interacción entre 2 o más sustancias, como el caso del hierro y el oxígeno, cuando interactúan forman un óxido, algo nuevo, ¿no? O simplemente por efecto de la energía, como el caso del calor del sol que provoca la evaporación del agua de mar. Tenemos agua de mar, el sol lo calienta, se transforma, ¿no? Transformación. Esto en general, ¿eh? Siempre va a ocurrir por interacción entre 2 sustancias o por efecto de la energía. La segunda también es correcto. Los cambios químicos modifican la composición o fórmulas de las sustancias. Por ejemplo, la conversión del hierro en óxido de hierro es un cambio químico. ¿Por qué? Porque primero estaba el hierro solito y luego aparece como una nueva sustancia combinado con el oxígeno. Entonces, la segunda es correcta porque cuando se modifica la estructura, el hierro y el óxido de hierro van a tener diferentes estructuras, ¿no? Se denomina cambios químicos. Y la tercera, pues es incorrecto porque ya hemos mencionado varias veces que los cambios de estado de agregación solo modifican la distancia de separación de las partículas que conforman los cuerpos, dando lugar pues a los sólidos, líquidos y gases. Pero los cuerpos son los mismos, ¿no? O sea, al inicio y al final siguen siendo los mismos materiales, por lo que se trata de cambios físicos y no de cambios químicos, como indica pues el problema, ¿no? Por eso la clave sería cara B, 1 y 2, correcto. Y por último, aquí hay 4 procesos. ¿Cuál es un cambio químico? A ver, ¿qué marcarían aquí? Rapidito, muchachos. ¿Cuál es un cambio químico? A ver, derretimiento de los hielos, evaporación de la gasolina, fundición del hierro para convertirlo en brillo, putrefacción de la carne. ¿Cuál sería químico? ¿En cuál de ellos ha aparecido algo nuevo, ¿no? Que no estaba pues al inicio? Y la respuesta es la D. Muy bien, D. Porque estos 3 primeros jóvenes son cambios de estado, o sea, derretimiento, evaporación, fundición son cambios de estado. Y todo cambio de estado hemos dicho que son físicos. Por el contrario, la putrefacción de la carne, sí, pues hay un cambio químico, porque la carne cuando está normal no tiene pues un olor feo, pero cuando está podrida sí, porque ese olor se debe, jóvenes, a que algo nuevo ha aparecido, ¿no? Algo nuevo. Entonces, indicamos aquí la solución, ya para ir a la práctica. Para diferenciar los cambios físicos y químicos de las materias, se debe conocer las características del material al final del proceso, ¿no? Si sigue siendo el mismo, el cambio será físico, pero si se forma una nueva sustancia, el cambio será químico. Acá está. Derretimiento del hielo. ¿Qué pasa? El agua en agua líquida, sigue siendo agua, eso es físico. Evaporación de la gasolina líquida se convierte en vapor de gasolina, pero sigue siendo gasolina, físico, ¿no? La fundición del hierro, el hierro sólido se convierte en hierro líquido, pero sigue siendo hierro, físico. En cambio, la putrefacción de la carne, las proteínas de la carne, por acción de ciertas enzimas, de las bacterias normalmente, se convierten en aminas. Esas aminas jóvenes son gases que tienen olores nauseabundos, ¿no? Por eso huele feo. Normalmente hay 2 aminas, la putrescina, así se llama, y la cadaverina, ¿no? Que se produce cuando las carnes se malogran y ese olor pues es fétido, ¿no? Eso representa pues un cambio químico. La clave es la D. Muy bien, con eso terminamos esta parte, muchachos. Ahora sí, ingresan al intranet